Antes que nada, deja tu like ahora mismo y comprueba si estás suscrito, porque eso ayuda muchísimo a mantener este tipo de contenido en el aire y garantiza que no te pierdas ningún análisis profundo como este, que va mucho más allá del titular rápido y del comentario superficial. No se diga más, porque si pensaste que todo esto era solo otra historia común de mercado, una de esas notas rápidas que pasan desapercibidas a mitad de semana, mejor respira hondo. Lo que ocurrió alrededor del nombre de Luis Díaz no fue un detalle, no fue ruido de pasillo y mucho menos una exageración mediática. Fue un movimiento que sacudió estructuras, planes y nervios de dos gigantes del fútbol europeo, dejando a uno mirando al techo y al otro con el radar encendido en silencio. Cuando se habla de Luis Díaz, no estamos hablando solo de un extremo rápido. Estamos hablando de un jugador que se transformó en símbolo del desequilibrio moderno, de ese tipo que obliga a cualquier defensa a retroceder unos metros incluso antes de que la pelota llegue. Su trayectoria no se construyó de la noche a la mañana. Hubo base, hubo adaptación, hubo presión, hubo error y corrección. Y fue justamente esa suma la que hizo que su nombre empezara a aparecer, verano tras verano, en prácticamente todas las conversaciones de mercado de alto nivel. El Barcelona, dentro de ese escenario, no veía a Díaz como un lujo, lo veía como una solución. El ataque venía dando señales claras de desgaste creativo. No era falta de posesión, no era ausencia de volumen, sino previsibilidad. Los rivales ya sabían dónde cerrar, cuándo presionar y cómo neutralizar. Faltaba alguien que rompiera el guión, que improvisara dentro de la estructura. Y ahí fue cuando el nombre de Díaz volvió a la mesa con fuerza. Pero el punto central, y aquí empieza la parte que mucha gente ignora, es que el deseo no cierra contratos. El Barcelona vive una realidad en la que cada movimiento necesita ser calculado con lupa. No se trata de miedo a gastar, sino de responsabilidad. Cualquier fichaje de ese calibre exige más que una cifra de traspaso. Exige encaje salarial, impacto contable, posibilidad real de inscripción y, sobre todo, sostenibilidad a lo largo de más de una temporada. Cuando otras opciones se cayeron por el camino, especialmente después de una renovación que frustró planes paralelos, el foco volvió a ser Luis Díaz. Solo que, en ese momento, el escenario ya era más complejo. El Liverpool no tenía prisa, el jugador tenía mercado y otros gigantes observaban de cerca. Lo que parecía una negociación posible empezó a ganar capas que iban más allá de la voluntad deportiva. Del otro lado, el propio Díaz vivía un momento de reflexión. Contrato vigente, estatus alto y la sensación de que quizá era la hora de un nuevo desafío. No por insatisfacción, sino por ambición. Y cuando un jugador de ese nivel entra en ese modo, el mercado responde rápido. Surgen propuestas, se presentan proyectos y las decisiones necesitan tomarse con frialdad. Es en ese punto donde entra un tercer elemento poderoso. Un club con músculo financiero, estabilidad interna y un proyecto deportivo alineado al perfil del jugador. Según el contenido que circuló, ese club no solo mostró interés, sino que avanzó de forma decisiva, ofreciendo no solo dinero, sino seguridad, protagonismo y claridad de rol dentro del equipo. Algo que, en ese momento, el Barcelona simplemente no podía garantizar sin comprometer otras áreas. Y aquí es importante ser claro, no hubo berrinche, no hubo orgullo herido, no hubo veto personal, hubo límite, límite financiero, límite estructural y límite estratégico. Insistir podría significar bloquear otras operaciones, desorganizar la plantilla y crear un efecto dominó difícil de controlar. La decisión de no avanzar fue menos emocional y más racional, por más difícil que sea explicarlo para quien mira solo el resultado final. Mientras tanto, en Madrid, el escenario era de observación. Siempre lo es. Cuando un nombre de ese calibre entra en circulación, nadie lo ignora. No significa que exista una ofensiva real, pero sí significa atención total. El Real Madrid entiende el mercado como un tablero largo, donde no siempre la mejor jugada es la que aparece primero, y,
Con el avance rápido de otro gigante europeo, esa posibilidad simplemente dejó de existir. Lo curioso es que, para muchos, la historia termina ahí. Fichaje frustrado, punto final. Pero en realidad, es exactamente aquí donde empieza a ponerse interesante. Porque el caso de Luis Díaz deja al descubierto algo mayor. El nuevo fútbol no se gana solo con dinero o tradición. Exige un equilibrio fino entre ambición y límite, entre deseo deportivo y realidad económica. El Barcelona lo intentó, evaluó, calculó y reculó. No porque no creyera en el jugador, sino porque entendió que el costo total iba mucho más allá del valor estampado en la negociación. Y eso, te guste o no, también es gestión. Mientras tanto, otro club leyó el escenario con más margen y ejecutó el movimiento con menos riesgo interno. Y es exactamente en ese punto donde mucha gente se equivoca en el análisis. No se trata de quién perdió o ganó en el corto plazo. Se trata de cómo cada club se posiciona para el mediano y largo plazo. El Barcelona optó por proteger su estructura. El Real Madrid observó sin exponerse, y un tercero entró, aceleró y cosechó. A partir de aquí, las consecuencias van más allá de un jugador específico. Tocan la competitividad de la liga, la disputa continental y la forma en que los grandes clubes empiezan a moverse de aquí en adelante. Y eso es lo que cambia el juego. Cuando baja el polvo y la emoción del casi empieza a darle lugar al análisis frío, todo se encaja con más nitidez, porque el caso de Luis Díaz no es aislado ni accidental. Es un síntoma de un fútbol que cambió de eje, donde la tradición pesa, pero la estructura pesa más, y donde hay que tomar decisiones difíciles, incluso cuando el nombre involucrado despierta un deseo inmediato en la afición. Visto desde fuera, puede parecer contradictorio que un club con el peso histórico del Barcelona no pueda cerrar una operación de ese calibre. Pero el error está justamente en mirar desde fuera. Por dentro, la realidad es otra. Cada contrato existente, cada renovación hecha en los últimos años, cada apuesta por jóvenes talentos y cada salida mal planificada del pasado componen un rompecabezas delicado. Encajar una pieza como Díaz exigiría mover varias otras, y no todas podrían reubicarse sin costo deportivo o institucional. También hay un detalle que rara vez recibe destaque: el tiempo. Negociaciones de ese nivel no se resuelven en una semana. Mientras el Barcelona evaluaba escenarios, buscaba márgenes y trataba de entender hasta dónde podía llegar sin comprometer el futuro, otros clubes actuaban con menos ataduras. Y en el mercado, dudar no necesariamente es equivocarse, pero casi siempre significa perder prioridad. Luis Díaz, por su parte, no podía quedar rehén de esa indefinición. Los jugadores en su mejor momento no planifican solo la próxima temporada, sino todo el siguiente ciclo. ¿Dónde voy a competir por títulos? ¿Dónde seré una pieza central? ¿Dónde tendré estabilidad técnica y respaldo institucional? Esas preguntas pesan tanto como el salario, y cuando un proyecto responde a todas ellas con claridad, la decisión tiende a ser rápida. Por eso, según el texto original, el movimiento hacia Alemania cobra sentido, no como una huida, sino como una elección estratégica, un entorno organizado, con ambición europea, menos turbulencia política y capacidad real para absorber el impacto financiero y deportivo de un jugador de ese calibre. No se trata de una liga mejor o peor, sino de momento y contexto. Y ahí entra el Real Madrid otra vez, no como protagonista directo, sino como referencia silenciosa. El Madrid construyó, a lo largo de los años, una lógica parecida. Elige cuándo atacar el mercado y cuándo retroceder. Entiende que no toda oportunidad debe aprovecharse, porque algunas cuestan más de lo que entregan. Y eso explica por qué, incluso con rumores, no hubo desesperación ni carrera pública por el nombre de Díaz. Esa postura contrasta con la lectura superficial de rivalidad. Mucha gente espera que, si uno intenta, el otro responda automáticamente. Pero el fútbol moderno ya no funciona así. Hoy, lo que define una gran gestión no es reaccionar al rival, sino mantener coherencia interna, incluso bajo presión externa.
El Barcelona, en ese sentido, atraviesa un proceso de reaprendizaje. Durante años, se acostumbró a resolverlo todo con talento y poder de atracción. Ahora, necesita conciliar identidad con sostenibilidad. Eso significa decir más no, incluso cuando el nombre en cuestión ilusiona. Y significa aceptar que algunas batallas de mercado no se pierden por incompetencia, sino que se evitan por prudencia. También está el factor psicológico de la afición. La frustración es comprensible. Luis Díaz simbolizaba el regreso a la agresividad ofensiva, al regate que rompe líneas, al juego vertical que tantas glorias trajo en el pasado. Perder esa posibilidad duele, pero al mismo tiempo hay un costo invisible en alimentar expectativas que el club no puede sostener. Prometer grandes nombres sin base sólida cobra su precio después, dentro y fuera del campo. Y cuando miramos el impacto más amplio, todo empieza a conectarse. El Barcelona no solo pierde a un jugador que no llegó, gana claridad sobre sus propios límites. El Real Madrid mantiene su ruta sin desviarse por ruido externo. Y el fútbol europeo sigue su lógica implacable, premiando a quien actúa con rapidez, estructura y lectura correcta del momento. Lo más interesante es que, dentro de un tiempo, esta historia puede contarse de otra forma. Quizá como el momento en que el Barcelona evitó dar un paso más largo que la pierna. Quizá como el episodio que reforzó la madurez de su gestión. O quizá como el punto de inflexión que llevó al club a buscar soluciones diferentes, más alineadas con su nueva realidad. Porque una cosa es segura: el mercado no perdona errores repetidos, pero respeta decisiones coherentes. Y al final de cuentas, el fútbol no se trata solo de quién llega, sino también de quién sabe esperar. Si quieres seguir cómo estas decisiones moldean el futuro de los grandes clubes, deja tu like ahora y suscríbete, porque aquí no nos quedamos solo con el titular, entendemos el juego detrás de él.